Para quienes están llegando a esta hora a la sintonía de la doble frecuencia, nos siguen en zonacero.com, jorgecura.com. Estamos conectados a través de todas nuestras aplicaciones. Aquí están las noticias. Un joven de 22 años, identificado como Miguel Ángel Jiménez Castellanos, fue asesinado en la calle 45D con carrera 12 en el barrio Ciudadela 20 de Julio. La víctima se encontraba en vía pública cuando un hombre descendió de un vehículo Kia Picanto y le disparó en repetidas ocasiones. De acuerdo con la información preliminar, el agresor le propinó 3 impactos de bala en la cabeza y 1 en la pierna derecha. Luego huyó en el automóvil junto a otros ocupantes. Tras una persecución policial, el vehículo fue abandonado en la calle 30 entre carreras 21 y 22. Las autoridades también conocieron que 5 días antes del crimen, Miguel Jiménez, conocido como Boca Negra, había sido mencionado en un panfleto atribuido al bloque Resistencia Caribe o Los Costeños, en el que lo señalaban de presuntos vínculos con actividades ilegales. Sin embargo, tras consulta en el sistema de la Fiscalía, se confirmó que no registraba anotaciones judiciales. El hallazgo de 2 cuerpos enterrados en una zona montada del municipio de Malambo, exactamente en el barrio Maranata, encendió las alarmas el pasado sábado. A la 1 de la tarde, residentes del sector alertaron a la policía por un fuerte hedor que salía del lugar, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades. Unidades del CTI de la Fiscalía realizaron la diligencia de exhumación, ya que los cadáveres estaban cubiertos con troncos y tierra. Tras ser llevados a la superficie, los peritos confirmaron que se trata de 2 mujeres cuyas identidades aún no han sido establecidas. Los restos fueron trasladados a medicina legal para los procedimientos de identificación y determinar las causas de muerte. El caso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes. El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo, confirmó que 44 personas perdieron la vida en hechos de violencia durante el mes de febrero en la capital del Atlántico, pero señaló que el 55% de las víctimas registraba anotaciones judiciales. El oficial precisó que, de acuerdo con los avances investigativos, el 64% de los casos estaría relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales, mientras que 3 homicidios obedecieron a hechos de intolerancia. También confirmó que 2 de las víctimas cumplían medida de detención domiciliaria. Toda vida que se pierde es motivo de esclarecimiento y lamentamos profundamente estos hechos, expresó. Bueno, tengo que decirle, Jorge, que antes que nada nos tenemos que solidarizar con las familias de las personas que perdieron la vida durante este mes y de todas maneras los hechos de violencia que se han presentado. Yo soy el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, Jorge, pues obviamente me puedo referir solamente a lo que es mi jurisdicción, que como usted sabe componen Barranquilla, Soledad, Puerto Colombia, Malambo y Galapa. En ese orden de ideas, Jorge, pues debo decirle a usted que en la ciudad de Barranquilla, como usted lo refiere, en este mes de febrero tuvimos 44 personas que perdieron la vida por hechos de violencia, de los cuales debo también mencionar que desafortunadamente el 55% de esas víctimas presentaban alguna anotación de carácter judicial por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal, tráfico de estupefacientes. El general Camelo se refirió también al hallazgo de 2 cuerpos femeninos en el barrio Maranata de Malambo. Indicó que una persona está vinculada a la investigación que adelanta el Gaula y que por ahora el caso se maneja con reserva. Sobre el reciente crimen de una mujer de 61 años en el barrio Altos del Río, señaló que se investiga como un presunto feminicidio y las autoridades buscan a la pareja sentimental de la víctima. Desafortunadamente, Jorge, de todos los hechos que se han presentado de pérdidas de la vida de las mujeres, hay algunos hechos que también hacen parte pues, de estas confrontaciones entre estas estructuras. Entonces hay algunas mujeres que están involucradas en hechos delincuenciales y que pues, desafortunadamente también pierden la vida en el marco de esa actividad. En cuanto a feminicidio, pues tenemos este caso de este mes que, reitero, es lamentable y que ya estamos investigando, y el resto de casos también estamos verificando en qué circunstancias de tiempo, modo, lugar se han presentado. En otras informaciones, el analista Luis Fernando Trejos atribuyó los 91 homicidios registrados en Barranquilla y el Atlántico durante febrero
a un efecto rebote tras la tregua pactada entre grupos criminales. Según explicó, la falta de coordinación entre el gobierno nacional y las autoridades locales impidió anticipar los riesgos de un reclutamiento o un recrudecimiento de la violencia. Trejos advirtió que la tregua no solo se rompió, sino que provocó una fragmentación del ecosistema criminal con la aparición de disidencias y nuevos grupos disputándose el control territorial. A este panorama se suma, dijo, un problema estructural de impunidad. Cerca del 90% de los capturados por porte ilegal de armas recuperan rápidamente la libertad, lo que termina convirtiéndose en un incentivo para reincidir. En su concepto, mientras no se fortalezca el eslabón de la judicialización dentro de la cadena de seguridad, los esfuerzos operativos de la policía no se traducirán en condenas efectivas. Finalmente, Trejos insistió en que el debate también debe incluir la crisis del sistema carcelario, pues incluso desde las cárceles se continúa dinamizando el delito. Si no se interviene de manera integral la justicia y el sistema penitenciario, será muy difícil reducir los actuales niveles de inseguridad, concluyó. Creo que es resultado de esa tregua que se pactó entre grupos criminales, pero que lastimosamente no se coordinó desde Bogotá con las autoridades departamentales y distritales un plan de acción para tratar de anticipar este tipo de situaciones, y lo que se nos vino fue un efecto rebote, ¿no? Con unas autoridades locales que están enfrentando estos riesgos y amenazas sin mayor apoyo desde el nivel nacional. Por otro lado, también lo que estamos viendo, Jorge, es que la tregua produjo una especie de fragmentación del ecosistema criminal. Aparecieron disidencias y también emergieron otros nuevos grupos. La más reciente encuesta sobre preferencias presidenciales muestra un escenario político que comienza a definirse en dos grandes bloques de cara a las elecciones. Así lo manifestó el analista político Ángel Tuirán de la Universidad del Norte, quien advirtió que el panorama evidencia una polarización entre un bloque cercano al gobierno y otro claramente de oposición, mientras el centro político permanece fragmentado. El experto también señaló que la favorabilidad del presidente se mantiene entre el 40 y el 50%, un dato que podría influir en la contienda una vez queden definidos los candidatos tras las consultas. Sin embargo, advirtió que algunas encuestas han sido cuestionadas por su metodología, por lo que el análisis debe hacerse de manera comparativa. Finalmente, Tuirán indicó que la proyección del Congreso también apunta a dos grandes fuerzas predominantes, el Pacto Histórico y el Centro Democrático. No obstante, recordó que serán los votantes quienes tengan la última palabra en las urnas el próximo domingo 8 de marzo. Yo creo que puede haber un análisis, si se quiere, como en tres dimensiones. La primera, tomando como referente lo que acabas de mencionar, estos resultados, y también los resultados que comentamos a mitad de semana. Lo primero es que el sistema político colombiano parece que se está ordenando en dos grandes bloques que estarían representados por Iván Cepeda como candidato de gobierno, y el otro bloque alrededor de Abelardo de la Espriella, ¿no? Un bloque donde está la derecha como se le conoce, neoderecha, post-Uribe, post-uribista, y también otros sectores que podría ver en Abelardo de la Espriella una posibilidad anti-gobierno, anti-Petro. Para el analista Indalecio Dangond, teniendo en cuenta los resultados de las diferentes encuestas sobre preferencias electorales y las alianzas que se pueden consolidar de cara a la primera vuelta presidencial en Colombia, solo habrá dos candidatos entre los cuales escoger, y lo demás es sentimentalismo. Dangond advierte que, aunque las encuestas no votan, sí marcan tendencia y hoy reflejan una campaña volátil con sorpresas y crecimiento de figuras como Claudia López y Paloma Valencia, quienes han aumentado significativamente su intención de voto. En contraste, señala que Sergio Fajardo pierde fuerza y que el voto en blanco y los indecisos podrían resultar determinantes en la recta final. El analista también plantea que si después del 8 de marzo se concreta una gran coalición entre partidos tradicionales como Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, Centro Democrático, Creemos y Salvación Nacional, Abelardo de la Espriella tendría opción de imponerse incluso en la primera vuelta. Bueno, las encuestas no votan, pero sí orientan, y hoy orientan hacia una campaña marcada por la volatilidad, la polarización,
sobre todo las sorpresas, ¿no? Ningún candidato puede darse por clasificado. Ninguno puede confiar en su base actual, Jorge. La verdadera contienda apenas va a comenzar el próximo domingo. Y como suele ocurrir en Colombia, el desenlace se decidirá en las últimas semanas cuando el país pase de la incertidumbre a la decisión. La diputada del Atlántico por el Pacto Histórico, Alejandra Moreno, se pronunció tras la decisión de la sección quinta del Consejo de Estado, que confirmó en segunda instancia la nulidad de su elección. Aunque el alto tribunal ratificó el fallo, la dirigente aseguró que la providencia no está ejecutoriada y que presentará recurso extraordinario para defender su credencial. Moreno explicó que su equipo jurídico ya trabaja en las acciones legales correspondientes y sostuvo que mientras el fallo no quede en firme, continúa ejerciendo plenamente sus funciones en la Asamblea del Atlántico. No es un fallo definitivo, es el inicio de continuar defendiendo la credencial del Pacto Histórico, afirmó. La diputada también aclaró que según su interpretación del fallo no se trataría simplemente del reemplazo de su curul por quien sigue en la lista, sino que la decisión plantea presuntos vicios en la inscripción que podrían afectar a toda la lista. Respeto la decisión, pero no la comparto, y eso será revisado desde la perspectiva jurídica, señaló. Por último, Moreno reiteró que seguirá trabajando por las comunidades y por la defensa de los derechos de las mujeres. Independientemente del desenlace judicial, mi compromiso no depende de un cargo, depende de mi vocación de servicio, concluyó. Hay que hacer unas claridades. Sí es cierto, hay un fallo por parte del Consejo de Estado. Primero, no está ejecutoriado porque yo tengo mi derecho a la defensa, aun cuando es segunda instancia tengo recursos extraordinarios que presentar. Entonces, mi equipo jurídico ya está trabajando en ello y mientras eso se da, yo continúo en la plena capacidad de mis funciones como diputada del Departamento del Atlántico. En segundo, el Consejo de Estado plantea una situación, no que va una segunda persona a ocupar la curul, sino que en dado caso se cae toda la lista, porque lo que plantea el Consejo de Estado es, aunque lo respeto, no lo comparto, es que hay unos vicios de ilegalidad en la inscripción de la lista. El conflicto en Irán podría disparar el precio del petróleo hasta los $120 por barril, con efectos directos en la inflación global y en economías altamente dependientes de la energía, como China. Así lo advierte el analista Gabriel Orozco. El académico explicó que, más allá del cruce de declaraciones y bombardeos, el trasfondo es un reordenamiento del equilibrio de poder regional. A su juicio, Estados Unidos respalda a Israel en su intención de contener la influencia iraní, mientras Teherán busca mantener su posición como potencia regional. Sin embargo, descartó que en un eventual golpe contra la cúpula iraní implique automáticamente un cambio de régimen, debido al arraigo institucional y religioso del sistema político en ese país. Finalmente, el profesor Orozco consideró que pese al recrudecimiento de las hostilidades, aún podrían mantenerse abiertos canales de negociación. Recordó que en escenarios de guerra suele haber demostraciones de fuerzas previas a eventuales acuerdos y expresó su expectativa de que la crisis no escale a un conflicto de mayor dimensión internacional. Es muy probable que el precio del petróleo llegue a $120 y los análisis que apuntaban a que Venezuela podía, tener una especie de respaldo de la producción mundial y con esto poder disminuir el impacto del cierre del Estrecho de Hormuz es todavía muy prematuro. Venezuela está muy lejos de llegar a esa producción que tuvo hace 15, 20 años, más de 800,000 barriles diarios, y eso obviamente, Jorge, pues va a afectar la economía mundial en un escenario, Jorge, donde los riesgos de estanflación, es decir, de alta inflación, de bajo crecimiento económico y de, estancamiento de la economía todavía son reales, en donde la demanda de energía a nivel mundial es cada vez mayor, porque obviamente todo este tema de la inteligencia artificial, de las dinámicas de comercio mundial demandan gran cantidad de energía. Mucha atención, el dólar en este momento sube 16 pesos con 15 centavos. La divisa estadounidense flota entre 1.784 pesos con 97 centavos.
Tasa representativa del mercado, 3.766 pesos con 30 centavos. 9 de la mañana, 18 minutos. 9, 18 minutos.